Para el movimiento circular uniformemente acelerado tenemos estas ecuaciones donde vamos a describir qué significa cada una de ellas. Teta es el desplazamiento angular y se va a medir en radianes. Esta es la unidad de medida, los radianes. ¿Ok? Luego, esta no es una letra W, sino es la letra del alfabeto griego que se llama omega, pero minúscula. Y esta se refiere a la velocidad angular. Y la unidad, bueno, ahorita escribo las unidades de medida. Esta sería velocidad angular final y obviamente esta sería velocidad angular inicial. Alfa es la aceleración angular y T pues obviamente es el tiempo. Las unidades en las que vamos a tratar siempre de escribirlas son el desplazamiento en radianes, la velocidad angular en radianes por segundo, la velocidad angular final en radianes por segundo, la inicial también en radianes por segundo, la aceleración angular en radianes por segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. Esas son las unidades en las que vamos a procurar siempre tener cada una de estas magnitudes. Y estas ecuaciones que están aquí, estas ecuaciones que tenemos aquí, son muy parecidas, de hecho son las mismas que las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo único que está cambiando es la simbología, porque aquí son magnitudes angulares. Vamos a resolver 3 ejemplos que vienen en tu guía didáctica en la página 93. De esto es el ejemplo 3, que dice una rueda gira con una velocidad angular inicial de 16 radianes por segundo, experimentando una aceleración angular de 4 radianes por segundo al cuadrado que dura 8 segundos. Calcular, inciso A, desplazamiento angular, inciso B, qué velocidad angular lleva a los 8 segundos. Entonces tenemos primero los datos. Esta es velocidad angular inicial, entonces la represento con omega 0, que sería velocidad angular inicial 16 radianes por segundo. Las unidades ya son correctas, radianes por segundo. Alfa es la aceleración angular, que es radianes sobre segundo al cuadrado, y tiempo son 8 segundos. Desplazamiento angular, tengo la velocidad angular inicial, la aceleración y el tiempo. Entonces, para calcular el desplazamiento angular puedo usar esta fórmula, esta de aquí o esta de aquí, cualquiera de las 4 donde tenga yo todos los datos. Esta no, porque me pide la velocidad angular final y no la tengo. Esta tampoco, porque me pide la velocidad angular final, y esta tampoco. Entonces la que voy a ocupar es esta, para calcular el desplazamiento angular. Velocidad angular inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad angular inicial es 16 radianes por segundo, el tiempo son 8 segundos, un medio de la aceleración, que son radianes sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. Hago esta operación considerando que aquí se van a eliminar segundos con segundos, y aquí segundos al cuadrado con segundos al cuadrado. Obviamente el 8 sigue al cuadrado. Hago la operación 16 por 8 más un medio por 4 por 8 al cuadrado, y eso me va a dar 256 radianes. Tenemos entonces la respuesta del inciso A en radianes, desplazamiento angular. Inciso B, ¿qué velocidad angular lleva a los 8 segundos? Para calcular la velocidad angular es la velocidad angular final que tengo aquí, velocidad angular inicial, que sí la tengo, más aceleración por tiempo. Entonces
Esta es la fórmula. Velocidad angular inicial 16 más aceleración 4 por el tiempo 8. Aquí se va a eliminar este segundo con este cuadrado, ya me quedaría en radianes por segundo y radianes por segundo. 16 más 32 son 48 radianes por segundo. Y de esta manera queda resuelto el problema 1. El problema 3, este es el problema 4 que viene en tu guía didáctica. Una rueda que gira a 4 revoluciones por segundo aumenta su frecuencia a 20 revoluciones por segundo en 5 segundos. Determinar aceleración angular y desplazamiento angular. Este dato que tengo aquí de 4 revoluciones por segundo es frecuencia. Recuerda que la frecuencia es revoluciones por segundo. Frecuencia inicial, 4 revoluciones por segundo. Si esto lo convierto, recuerda que una revolución equivale a 2 pi radianes. Si tengo revolución aquí arriba, puse revolución aquí abajo para eliminarlos. Entonces me quedaría en radianes por segundo. 4 por 2, 8 pi. Lo puedo dejar indicado, 8 pi radianes por segundo. Y al momento de tenerlo en radianes por segundo, se convierte en velocidad angular inicial. Estas 20 revoluciones por segundo son la frecuencia final, 20 revoluciones por segundo. Hago el mismo procedimiento para eliminar revoluciones y me queda en radianes por segundo. Entonces es 20 por 2, 40 pi. Estoy dejando indicado el pi. Si gustas también puedes multiplicar 40 por 3.1416 y poner ese valor. Entonces aquí ya se convierte en velocidad angular final y el tiempo son 5 segundos. Entonces tenemos que la aceleración angular, que es lo que me pide, es esta la fórmula, mira. Velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre tiempo. Tengo las 3 magnitudes que me pide. Velocidad angular final, 40 pi radianes por segundo menos 8 pi radianes por segundo sobre 5 segundos. 40 pi menos 8 pi entre de 5 me da 20.12. Aquí ya eliminé pi porque ya hice la operación con pi. Radianes por segundo al cuadrado. Y esto entonces es la aceleración angular. Ahora, el desplazamiento angular. Para calcular el desplazamiento puedo ocupar esta. Puedo ocupar esta o esta. Aquí en esta me pide la aceleración, ya la calculé y pudiera yo ocupar ese valor. Aquí también me pide la aceleración, pero voy a ocupar esta, porque aquí tengo los valores que me dieron, velocidad angular final, que es esta, velocidad angular inicial y tiempo. Entonces con eso puedo calcular el desplazamiento angular, que es velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Entonces serían 40 pi radianes por segundo más 8 pi radianes por segundo sobre 2 por 5 segundos. 40 más 8 son 48 pi, entre 2 son 24 pi, por 5 me da 120 radianes, que es el desplazamiento angular. Entonces aquí me quedarían, a ver, 40 pi más 8 pi son 48 pi, entre 2 son 24 pi, por 5 son 120 pi radianes. Si multiplico 120 por pi, entonces obtengo 377 radianes. Y esta sería la respuesta para este problema. Correcto aquí. Ahora, este es el problema 5 que viene en la página 93 de tu guía y dice: una hélice gira inicialmente con una velocidad angular de 10 radianes por segundo y recibe una aceleración constante de 3 radianes por segundo al cuadrado. ¿Cuál será su velocidad angular después de 10 segundos? ¿Cuál será su desplazamiento después de 10 segundos? ¿Y cuántas revoluciones habrá dado a los 10 segundos? Los datos de esta velocidad que tengo es la velocidad angular inicial, 10 radianes por segundo. Luego tengo la aceleración, 3 radianes por segundo al cuadrado. Y tengo el tiempo, que son 10 segundos. Inciso A, velocidad angular final.
Voy a ocupar esta fórmula de aquí porque tengo velocidad inicial, que es esta, tengo la aceleración y tengo el tiempo. Entonces utilizo esta fórmula y sustituyo velocidad angular inicial 10 radianes por segundo más la aceleración, que es 3 radianes por segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 10, 10 por 3 son 30, más 10 son 40 radianes por segundo. Esto es la respuesta al problema A. Inciso B. ¿Cuál será el desplazamiento angular después de 10 segundos? Voy a utilizar esta fórmula de desplazamiento, porque tengo velocidad angular inicial, tengo el tiempo y tengo la aceleración. Entonces con esta fórmula sustituyo velocidad angular inicial 10 por el tiempo, que es 10. 10 de velocidad angular inicial, 10 segundos del tiempo, más un medio de la aceleración, que es 3, por el tiempo al cuadrado, que es 10 al cuadrado. Entonces hacemos las operaciones y sería 10 por 10, aquí es 100. A ver, 10 por 10 son 100, más un medio por 3 por 10 al cuadrado. 10 por 10 son 100, por 3 son 300, por un medio son 150, más 100 serían 250 radianes. Y esta es la respuesta al inciso B. ¿Cuál será el desplazamiento angular? Y el inciso C me pide cuántas revoluciones habrá dado a los 10 segundos. Entonces, estas revoluciones siguen siendo desplazamiento, solamente que en revoluciones. Por lo tanto, convierto los 250 radianes, los convierto a revoluciones. Recuerda que 2 pi radianes equivalen a una revolución. Entonces, hago esta operación 250 entre 2 pi radianes y me da 39.79 revoluciones.